Què passa, gent del Supermón? Benvinguts al Supermón de Juan i Patri. Què passa, gent del Supermón? Benvinguts a este nou canal, el Supermón de Juan i Patri. De què va anar este nou canal? Pues va ser un canal d'ASMRs en valencià, el primer canal d'ASMRs en valencià, encara que també anem a fer ASMRs en espanyol, en castellà, però de temàtiques valencianes per aliviar un poquet l'estil de vida tan nerviós que duem últimament o simplement per a entretindre d'una forma més relaxada. Anem a explicar un poquet lo que es el ASMR. El ASMR es Autonomous Sensory Meridian Response, resposta sensorial meridiana autònoma, un fenomen biològic relacionat amb la percepció de certes sensacions associades en el plaer, com el formigueig en l'esquena, el coll i el cap. I anem a presentar un llibre en el que anem a començar els nostres ASMRs en valencià. És un llibre de Juan Bautista Pepiol Menchón, que se diu, podeu veure que fica Raíces Valencianas. És un llibre d'estil tipus naturalista, molt paregut a la literatura de Blasco Ibáñez, i les situacions que presenta pues, són naturals, són tal qual passaven. Bueno, gent del món, i anem a començar a llegir-lo. Esperem que us agrade este primer ASMR. Gent del món, si voleu alguna de les camisetes o tasses dels nostres vídeos, Clic en l'enllaç de la descripció, en la tenda de la nostra. en el còdic Gent del món tindreu un descompte en la vostra compra. Capítulo primero. En el mes de marzo de 1600, Valencia era una ciudad completamente murallada, medieval, repleta de callejuelas estrechas, morunas, en las que el sol tórrido del estilo apenas podía atravesar con sus ardientes rayos. Por sus ragueros, de tierra pulverizada en miles de pisadas, el polvo ascendía a los pisos y viviendas, manchando con una blanca peluquina las paredes y los muebles de los moradores. La estrechez y tortuosidad de las mismas eran reminiscencias africanas de sus primeros constructores, los árabes, resguardándose así del calor de los agobiantes veranos mediterráneos. Esta ventaja veraniega, al llegar a las lluvias torrenciales del otoño y convertir en lodazales del pegajoso barro, quedaba descompensada al no secarse durante largos meses y no irradiar en ellas el sol por la proximidad de las casas. Batistet gustaba de recorrerlas, mirando los tenderetes de los mometanos, con sus baratijas y cacharros de hojalata. Era para él un mundo extraño y fascinante. Aspirar los raros perfumes de Dios, sabe qué fórmulas arábigas, y se alejaba al contemplar las raras figuras de complicados dibujos en las vasijas de cobre, que sus artesanos, sentados en cuclillas, esculpían y cincelaban a pequeños golpes de minúsculos martillos. Mirándoles, le entraba una risa de incredulidad al pensar que se decían valencianos, si eran de otro mundo. Si no fuese por los perfumes allí, no se podría entrar. Daba cabezadas negativas al recordar que su abuelo le dijo una vez que los moros estaban allí desde muchos cientos de años antes que ellos, y que poco a poco les habían hecho retroceder a la morería, el lugar en el que se encontraban ahora. No convivían bien con los cristianos, no por ellos, los hijos de Alá, los problemas venían de parte de Cristo, no por él, claro, sino por sus creyentes. ¿Quién dijo amarás a tu prójimo como a ti mismo? Pues no. Bastaba tener tu piel tiznada para ser un enemigo. Los problemas tenían el mismo común denominador, la religión. Cosa rara, con los judíos no había tal. Por su reducido número y su dedicación al comercio se notaba muy poco. Todo el mundo tenía inquina a los sarracenos, a pesar de su humildad. Esta raza pobladora de España desde 7 siglos antes era muy laboriosa y artista. De la pasada grandeza de los antiguos califas casi no quedaba rastro de ello. Cada vez más los expulsaban de sus feraces tierras, que solamente eran pedregales y páramos pantanosos cuando sus antepasados llegaron de la tierra africana. A través del improbo esfuerzo de generaciones, tenazmente y con singular ingenio, las transformaron en huertas fértiles y fecundas.
Habían hecho el milagro con su trabajo de desecar el inmenso erial y pantanoso delta del Turia, o Guadalaviar, como los moros lo llamaban, al fecundo río que circundaba Valencia. Su sistema de riegos, de acequias que transportaban las aguas de las tierras altas, se entrecruzaban por todas partes y vivificaban las sedientas tierras levantinas. Cuando Jaime I el Conquistador con sus mesnadas conquistaban sus huestes, las tierras áridas castellanas casi no les daban importancia, porque dio al divisar, ¡oh Dios!, la impresión que le dio al atravesar los jardines de este trozo de paraíso. Fue muy inteligente al no dar orden a sus caballeros de acabar con los árabes, pues si no, ¿quiénes iban a trabajar y sostener estos oasis mejor que ellos? ¿No valía más tenerlos como súbditos, con sus tareas y su laboriosidad, disminuir el hambre tradicional de sus ejércitos? Los obispos de su séquito pusieron el grito en el cielo, ya que los moros eran gente de inquisición por su ateísmo. Pero don Jaime, con más visión de futuro, les contestó que traería poco a poco gente del interior de Aragón y Castilla, que por el tiempo suplirían a la horda de Mahoma y quizás se convirtiesen al cristianismo y así salvar sus almas y los cristianos y su despensa. Así fue, al correr de los años y sucesivas generaciones, las tierras mejores iban pasando a los hijos de la cruz, los hijos Hidalgo, arrinconando a los impuros al interior de las montañas, apropiándose de sus sudores y propiedades. Díganos si no, las feraces huertas de Ruzafa y Mislata, de Burjasot y el Puig, desde Sagunto hasta la lejana Alcira, en las que ya no poseían nada, solamente quedábales en Valencia su barrio de la Morería, en el que vivían hacinados, y Dios sabe cómo, lo poco que iba quedando de lo que fue raza elegida, laboriosa, tenaz, inteligente y dúctil. Echó a correr a Batistet, pues de repente se acordó del recado del abuelo, y ya sabía él cómo las gustaba al padre de su padre cuando se enfurecía. Las manos callosas de las usarras herramientas de carpintero tenían la dureza de la madera de la movila. Entró en la tienda del tío Panza, llena de útiles y herramientas de todas clases, sierras, garlopas, martillos y cajas de clavos. En su inmensa puerta y como reclamo había una jaula de hierro y un mono en su interior, que con sus gracias hacía que la gente se parase delante de su establecimiento. Este mono era el pago de una vieja deuda que un marinero tenía con el dueño. Imposible de cobrar por las buenas, el animalillo se iba haciendo viejo y se las sabía todas como vulgarmente se dice. Batistet se paró ante la jaula, y como siempre que venía, el monillo le enseñó los dientes dando grandes gritos. Ya sabía él los tirones de rabo que le esperaban. Dolorido se lo dejaba cada vez que venía el muchacho. Así fue. Como siempre le puso la mano por arriba de la jaula, y el macaco giró los redondos ojuelos siguiendo con tranquilidad, mientras que con la otra atizaba un cruel tirón a la despejillejada con la que asomaba entre los barrotes del piso. El chillido se hizo frenético. «Estate qued, Batistet, deixa el mono d'una vegá», tronó la voz del tío Panza, amenazándole. «Si no li aferres», alargó su brazo y lo cogió de la oreja. «Que me té manía, si no li aferres», respondió el chico. «Qualsevol dia te'l vaig a soltar y veràs tú lo que te farà, y sabrás lo que es bo». El rapaz miró con temor los agudos y amarillentos dientes que en la cabeza con el pelo erizado le enseñaba y se estremeció ante esa posibilidad. «No, señor, déixelo estar quet», transmitió al tío Panza el encargado del yayo. Cogió éste una caja de clavos de la segunda estantería detrás de él y dándoselos le recordó, dijera al abuelo, que la cuenta se iba haciendo grande. Al pasar a toda carrera por delante de la jaula, le hizo una mueca al mono sacándole la lengua. Se arrugaron las feas fauces y volvieron a brillar los grandes dientes. Ya en la calle, dejando en tierra el paquete de los clavos, le hizo burla con las manos mientras con los labios hacía los mismos gestos del simio. Luego fue a hacer mención como si te tirase una piedra. El grito o aullido se oyó en toda la calle, mientras emprendía veloz carrera el chaval en dirección al taller del yayo. En la calle Las Barcas y por la parte izquierda había un solar muy grande, vallado, con altas tablas. Una vez atravesada la puerta de la valla, nos encontrábamos con grandes pilas de maderas aserradas de diferentes dimensiones, y en su centro una gran explanada de varias quilas de barcas y taluchos en construcción. Al traspasar la valla, el aroma de las diferentes clases de maderas era subyugante. Hayas y roble,
Encimas y pino se mezclaba con la brea para calentarlas, y al fondo de todo ello la casa del yayo Pepet. Allí había varias clases de embarcaciones, pero predominaban las de fondo plano, aptas para poco calado y mucho peso. Estas eran para la albufera, las que transportaban el que era el principal alimento de los seres que habitaban esta bendita tierra, el arroz. Se deslizaban raudas, ayudadas por las largas pértigas dels albuferencs. En los campos, desde las almenas de las murallas de la ciudad, se distinguían brillantes como espejos hasta perderse en la brumosa cullera. Què vos ha paregut, gent del Supermón? Vos ha agradat el llibre de Raíces Valencianes? Comenteu-ho tot ací baix. Si vos ha agradat el vídeo, recordeu donar-li un bon m'agrada, compartir-lo en tot el món per a que tot el món pugui dispondre d'ASMRs en valencià o sobre temes valencians. Subscriviu-vos i activeu la campanya de notificacions per a recibir tots els nostres pròxims vídeos i per a estar atents a un nou ASMR valencià. Seguiu-nos en totes les nostres redes socials, que són Facebook, Instagram i Patreon. On a més pots ajudar al canal i rebre premis, però sobretot... No te baixes del Supermón!